Santiago capítulo 5, versículos 7 en adelante, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios y Señor omnipotente, gracias te damos en esta mañana, porque en tu gracia y bondad nos permites este tiempo de edificación juntos como iglesia, cumpliendo el propósito para el cual tú nos has mandado que nos congreguemos, que es el de alentarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros a seguir adelante, firmes y constantes en nuestro caminar contigo, hasta ese día que tú vengas por nosotros, Señor. Y entre tanto que estamos en este mundo, queremos hacerlo de esa forma, queremos ser fieles a ti, Señor. Y por eso queremos rogarte que el mensaje de hoy, la palabra que vamos a estar considerando, cumpla ese efecto y ese propósito en nuestras vidas de animarnos a la fidelidad, a la esperanza, a la constancia en nuestro caminar con Cristo Jesús. Así que muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca del juicio de Federico Opulento, ¿cierto? Este hombre que había dedicado toda su vida a la acumulación de riquezas materiales, un hombre que por el hecho de haber acumulado toda su vida riquezas materiales, se había dedicado también a vivir de una forma lujosa, un hombre que con engaño no le pagaba a sus trabajadores el sustento o el salario a su debido tiempo, y que por esa razón este hombre tenía sus manos manchadas de sangre. Federico Opulento nunca levantó un arma, o por lo menos no todos los Federicos Opulentos del mundo. Sin embargo, cuando le retenían el salario injustamente a sus trabajadores, los Federicos Opulentos del mundo están matando a estos hombres que dependen de ese sustento. Y de esa forma, sus manos estaban manchadas de sangre. ¿Cuál era la sentencia que la palabra de Dios, no nosotros, ¿cierto? Porque nosotros como seres humanos no tenemos semejante potestad. Pero ¿cuál era la sentencia que la palabra de Dios determinaba respecto a todos los Federicos Opulentos que no se arrepentían, que no buscaban la compasión y misericordia de Dios, sino que persistían en su estilo de vida arrogante y pecaminoso? La Biblia nos decía que para ellos vendría la más profunda y terrible de las miserias, y que el moho que se acumulaba en sus riquezas sería el mismo que devoraría sus carnes para siempre. Hermanos, tristemente, hoy tenemos muchos Federicos Opulentos en nuestro mundo, tristemente. Y desafortunadamente, estos hombres no se arrepienten delante del Señor del estilo de vida que ellos están desarrollando. Si ellos lo hicieran, y eso también lo decíamos la semana pasada, seguramente estos hombres encontrarían en el Señor abundante perdón y misericordia. Porque nuestro Dios es un Dios paciente, tardo para la ira, que perdona la maldad, que tiene misericordia a millares y millares, pero también nuestro Dios es el juez justo de toda la tierra y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Así que todos los que se acogen a la gracia y misericordia de Dios encuentran en Él un Dios perdonador. Pero todos los altivos y arrogantes de este mundo que rechazan al Señor y aborrecen su misericordia, tristemente están acumulando ira para el día de la ira. En ese día
Ya no habrá más oportunidad. Ese día es el día del juicio. Entre tanto que están en este mundo, hay perdón, hay misericordia y hay gracia para ellos, de la misma manera que hay gracia, perdón y misericordia para todos los pecadores. Bien, el pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, si nosotros miramos allí en el versículo 7, empieza con un por tanto, hermanos. Como ya nosotros sabemos, porque lo hemos enseñado una y otra vez en la enseñanza de la palabra aquí en nuestra iglesia y por los diferentes maestros que nos enseñan la palabra, sabemos que cada vez que nosotros encontramos esta expresión, tenemos que buscar cuáles son las conexiones, ¿cierto?, entre lo que esta expresión comunica acerca de lo que viene desde atrás, pero también acerca de lo que él nos va a decir a continuación. Entonces, por tanto, nos anuncia que Santiago nos va a comunicar algo, una conclusión, algo que tiene que ver con lo que él ya nos ha estado enseñando hasta el momento. Y es por eso que quería que recordáramos lo que estuvimos mirando acerca de estos hombres ricos opresores. Mis hermanos, hay una frase que nosotros encontramos en el versículo 6. Perdónenme un segundo, es que estoy aquí un poquito como luchando porque se me mueve esto y se me mueve y se me mueve y no me deja concentrarme bien. ¿Listos? Vamos a hacer algo aquí, perdón. Voy a hacer un pequeño cambiecito aquí en el orden. Voy a hacerlo un poquito extraño. Qué pena. Muy bien. Entonces, como les decía, encontramos en el versículo 6 una frase con la que culminamos el estudio la semana pasada y que sin embargo no nos dedicamos a considerar o estudiar de una forma más minuciosa o más detallada. Esa frase que nosotros encontramos en el versículo 6 nos dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y el justo no os hace resistencia. ¿Sí? No hablamos mucho acerca de eso, ¿verdad? Hablamos de Federico, pero no hablamos mucho acerca de la connotación que esta frase final, allí en el versículo 6, nos presenta. Hermanos, y lo que Santiago nos está tratando de comunicar aquí en este caso, es que aquellos que están siendo oprimidos y tratados de esa forma tan injusta por estos hombres ricos, son nada más y nada menos que los creyentes. Ahora, no estamos diciendo que los ricos del mundo solo oprimen a los creyentes. No estamos diciendo eso. Sin embargo, Santiago se está enfocando aquí en la opresión que estos hombres, mediante su estilo de vida y mediante esa injusta manera de tratar a las personas, están desarrollando con aquellos que conocen al Señor. Santiago nos lo llama aquí como personas justas. Creo que ya todos nosotros entendemos lo que la Biblia trata de comunicarnos cuando hace referencia a una persona que es justa, ¿cierto? Es un creyente, una persona que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, es una persona que tiene su mirada puesta en Dios, que teme al Señor con todo su corazón, y es una persona que procura vivir según las enseñanzas de Dios que nosotros encontramos en su palabra. Esta era la clase de personas, estos creyentes eran la clase de personas que Federico Opulento estaba condenando y matando. ¿Sí? Otra vez, no quiero decir que Santiago está refiriéndose a que estos hombres tomaban armas para hacerlo, pero era mediante su trato injusto que estos hombres tenían sus manos manchadas de sangre. Y es aquí cuando nosotros encontramos esta frase: pero él no os hace resistencia. ¿Sí? Pero él no os hace resistencia. Y entonces nosotros debemos preguntarnos, según lo que Santiago nos va a empezar a comunicar desde este versículo y en los versículos siguientes, ¿qué significa eso de que el justo no os hace resistencia? Es decir, Santiago va a darnos aquí una respuesta acerca de cómo los creyentes deben responder ante la injusticia que encontramos en el mundo, cómo los creyentes deben responder ante aquellos que se levantan contra ellos, utilizando su poder, su fuerza, sus influencias, cómo los creyentes deberían tratar con ese tipo
de personas. Hermanos, y nosotros vivimos en un mundo que es un mundo caracterizado por la injusticia. Nosotros vivimos en un mundo donde nosotros sabemos cómo son las reglas de este mundo. Un mundo en el que los más poderosos se levantan por encima de los débiles. Y no siempre el poder necesariamente tiene que ver con el tema adquisitivo. Muy frecuentemente sí, pero no solamente tiene que ver con eso. A veces es la influencia política, a veces es la influencia social. Hay diferentes tipos de opresores en este mundo. Santiago tiene en mente a esos hombres ricos, ¿cierto?, que acumulan riquezas y que viven lujosamente, pero nosotros debemos, debido a las condiciones y para tratar de aplicarlo a nuestras vidas en el tiempo presente, debemos identificar, más allá del hecho particular de este hombre que tiene muchas riquezas y por eso es muy arrogante, debemos identificar a los opresores que viven en el mundo actual. Otra vez, personas que matan y condenan al justo. Personas que oprimen a los creyentes. Y ahora yo quisiera hacer la pregunta. ¿Encontramos nosotros en el tiempo presente personas que condenan y matan al justo? Hermana Solángel. La forma psicológica de opresión. Uh-huh. Así es. Gracias, hermana Solange, por compartir esa experiencia. Creo que nos edifica, ¿cierto? Que ahí tenemos un ejemplo claro de cómo muchas personas que de pronto tienen esa arrogancia, ¿cierto? Eso es arrogancia. El pensar que porque yo tengo un poco más o soy mejor y puedo tratar a las personas de una manera despectiva o con despotismo, eso es arrogancia, es un autoengaño. Decíamos la semana pasada que se dejan deslumbrar por el brillo de las riquezas y permiten que sus corazones se crean su propia mentira, de que ellos son más porque tienen más. Hermanos, el único Señor superior, alto, sublime y digno es el Señor Jesucristo. Pero muchas gracias por compartir, mi hermana Solángel, esa experiencia. Así es. Los creyentes en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, en diferentes partes del mundo, están siendo oprimidos por aquellos que se imponen por encima de ellos. Puede ser una ideología, pueden ser las riquezas, puede ser otra vez la influencia social. Hay tantos factores, mis hermanos, que pueden influir en ese ejercicio opresor de algunas personas. Hay muchas cosas que pueden influir, pero es una realidad. Y yo les traía una, si me puedes ayudar, Julis, yo les traía una, no es necesario, solo, sí. Yo les traía una pequeña imagen, donde quería que miráramos un poco acerca de esta realidad, que los creyentes, los hijos de Dios experimentan alrededor de todo el mundo. No tengo muchos detalles acerca de cómo específicamente, porque hay diferentes tipos de circunstancias que nuestros hermanos y hermanas en Cristo están viviendo, otra vez en diferentes partes del mundo. En algunos casos sabemos que se tratan de cosas muy duras, en otros casos son cosas un poco más sutiles, pero hay una constante persecución contra aquellos que aman y conocen al Señor. En algunos casos, esta persecución es bastante directa, es un aborrecimiento de Dios, es un aborrecimiento de la palabra del Señor. Pero en otros casos, esa persecución o ese aborrecimiento de los cristianos tiene que ver con lo que ellos representan, es decir, con la denuncia de la maldad, con la denuncia del pecado que se hace en diferentes partes del mundo. Y en esta diapositiva que nosotros encontramos aquí, básicamente encontramos, y esto es actualizado al año presente, al año actual, 2022, encontramos los países donde la persecución es más intensa en el mundo.
Y evidentemente los países que están más en rojo, con el rojo más fuerte, más oscuro, son los países donde la persecución a los creyentes es más intensa. Sería muy chévere, ¿cierto?, como un ejercicio para nosotros como iglesia, y era algo que quería compartir con ustedes al final, que nosotros también como creyentes nos propusiésemos orar por nuestros hermanos, conocer cuáles son esas necesidades que los hermanos en Cristo alrededor del mundo están viviendo y experimentando, para que nosotros nos identifiquemos de alguna forma, en lo posible, con las situaciones que ellos viven. Nosotros en este momento tenemos una relativa libertad aquí en nuestro país. Podemos reunirnos de una forma tranquila como lo estamos haciendo en este momento. Pero saben, en esos lugares que están marcados allí, muchos de esos lugares, no es posible que los creyentes se reúnan de la forma tan libre como nosotros lo podemos hacer en este momento. Tienen que hacerlos a escondidas, a hurtadillas. El proclamar su fe de manera pública incide en que ellos sean perseguidos, expulsados de sus comunidades, alejados de sus familias, algunos de ellos esclavizados. Hermanos, lo que está haciendo el mundo con los creyentes es algo abominable e injusto. Y nosotros nos podríamos preguntar, oye, qué interesante, ¿cierto? Algo de lo que nosotros vemos en esa gráfica le resulta familiar, algo... Colombia, ¿cierto? Colombia. Según el ranking que nosotros tenemos allí, Colombia en nivel de persecución a los creyentes es el país número 30. El primero de toda la lista es Afganistán, Corea del Norte. Ustedes saben que Corea del Norte es un país donde... es un país completamente cerrado, ¿cierto? Donde su gobernante es un dios prácticamente para ellos, y todo aquello que amenaza ese estatus, entre ellos el cristianismo, es oprimido y los creyentes tienen que vivir de una forma escondida, ¿cierto? Tienen que hacerlo de una manera escondida. Qué interesante sería saber ¿cómo es que se vive la persecución aquí en Colombia? Estuve leyendo un poco acerca de esto y básicamente lo que nos decía ahí en el artículo, esto lo estoy sacando de una página que se llama Puertas Abiertas, que es un ministerio que se enfoca en ayudar, en visibilizar en primer lugar el tema de la persecución en el mundo, pero también de alguna forma de proveer para estos hermanos perseguidos algunos recursos, aliento. En la página uno puede entrar y puede escribir cartas a hermanos de diferentes lugares que están experimentando persecución para animarlos. Es decir, están haciendo un trabajo muy especial y muy bonito. Y básicamente el tema de la persecución en Colombia, en el sentido más duro, más fuerte, tienen que ver con ciertas regiones de nuestro país un poco distantes, no en el centro, en los centros urbanos, sino en esas regiones distantes donde los creyentes en algunos grupos indígenas, por ejemplo, son expulsados, e incluso las guerrillas, aquellos líderes especialmente de las iglesias son amenazados, porque de alguna manera el cristianismo va en contra de la filosofía y del pensamiento que ellos quieren imponer en las regiones donde ellos están trabajando. Creo que mi hermano Eduardo me pareció, ¿no? Ok. Entonces, hermanos, no quisiera detenerme aquí en ese aspecto, porque también reconozco que no conozco a profundidad la situación, ¿sí? Pero lo que quiero presentar delante de ustedes, mis hermanos, y es como un llamado a que también nos interesemos en estas cosas. Recuerden la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo habla de aquellos que se identifican con el apóstol Pablo hace referencia a aquellos creyentes que se identifican con los que están presos, como si ellos también estuvieran en la cárcel con ellos. Nosotros tenemos mucha libertad y damos gracias al Señor y glorificamos a Dios por eso. Pero no nos desentendamos de esta realidad que muchos de nuestros hermanos en Cristo están viviendo en este momento en sus vidas. Pero entonces, ya lo podemos quitar. Otra vez, la imagen la encuentran en puertasabiertas.org. Ahí pueden ver más información. Pero el punto al que quiero llegar con esto, mis hermanos, es ¿cómo responden los creyentes frente a toda esta situación? ¿Cómo responden tanto nuestros hermanos
que en este momento están siendo perseguidos en una forma terrible, como nosotros que nos encontramos cómodamente sentados en nuestras sillas, y otra vez gracias a Dios por eso, y escuchando la palabra de Dios en esta forma tan libre como lo estamos haciendo en este momento. ¿Cómo responden ellos y cómo deberíamos responder nosotros? Salimos en este momento a hacer una marcha por los hermanos perseguidos en Colombia y en el mundo. ¿Será que esa es la solución y la respuesta que la palabra de Dios nos invita a que nosotros hagamos? Hermanos, ¿saben? Hoy se habla de muchos sufrimientos. Hoy salen las víctimas aquí y las víctimas allá. Y no digo que esos sufrimientos no sean reales. Pero ¿saben qué medios de comunicación están visibilizando la realidad que miles, millones, 360 millones, se me estaba olvidando ese dato, 360 millones según las estadísticas de esta organización? ¿Quién visibiliza, quién saca en las noticias? Miren, los cristianos en Afganistán están siendo perseguidos. No se está respetando su derecho a ejercer su fe de una forma libre. Las mujeres sufren, los LGTB sufren, todos sufren, ¿cierto? Pero ¿quién está visibilizando estas injusticias? Hermanos, yo creo que la respuesta la respuesta de Santiago la encontramos allí en el versículo 6. La respuesta de Santiago es: y Él no os hace resistencia. Y Él no os hace resistencia. Entonces, Santiago no nos está invitando aquí a que ahora nosotros salgamos a marchar con palos y antorchas y a denunciar esto delante del mundo. El mundo no le interesa, mis hermanos. Los creyentes alrededor del mundo le interesan única y exclusivamente a su Dios, a su Señor. Y deben interesarnos a nosotros, los que, como ellos, tenemos la misma fe. ¿Cuál es la respuesta del justo? Él no os hace resistencia. Mis hermanos, el Señor no nos llama a que nosotros nos movilicemos grandemente para intentar derrocar reinos y poner imperios y establecer gobiernos. Y no estoy diciendo con esto que nosotros no debamos ejercer nuestro deber ciudadano de ir a votar y escoger gobernantes sabiamente. Porque saben, hermanos, estamos hablando de nuestros hermanos en estos países perseguidos, pero la situación no pinta muy bien para nosotros en los años futuros, ni aquí en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. Entonces, Dios no nos está llamando a nosotros a ejercer la fuerza, a imponernos por encima del mundo, a movilizar recursos millonarios para poner gobernantes aquí y gobernantes allá, que gobiernen según nuestros criterios y según nuestros valores como cristianos. Eso no es lo que el Señor Jesucristo nos está llamando a hacer. Lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, y Santiago nos está enseñando aquí, es que los valores que caracterizan el reino de Dios al cual nosotros pertenecemos son absolutamente diferentes. Los creyentes siempre serán la minoría oprimida de este mundo, porque el mundo aborrece a Dios y aborrece a aquellos que aman al Señor. Fíjense, ¿qué es el corazón? ¿Cuál es el valor, los valores que aquellos que pertenecemos al reino de Dios debemos tener presentes en nuestras vidas y debemos considerar? Y aquí tengo que remitirme al Sermón del Monte. Una de mis predicaciones favoritas de Jesús es el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo nos presenta los valores del reino. ¿Qué es lo que es importante en el reino de Dios? En una ocasión Él dijo: los reyes de este mundo imponen su fuerza mediante la violencia. Los más poderosos se imponen sobre otros. Pero no funciona de esa manera en el reino de Dios. En el reino de Dios los postreros son primeros, y en el reino de Dios se extiende mediante el amor de Cristo, que se esparce en la medida en que nosotros lo compartimos, cada uno de nosotros, con los demás. Como esa levadura, ¿cierto?, que llena toda la masa, así el reino de Dios debe ser esparcido
no mediante la imposición de nuestros valores e ideales a otros, sino mediante el ejercicio del amor, mientras nosotros compartimos el Evangelio con las otras personas. ¿Cuáles son esos valores que caracterizan el reino de Dios? Si en el mundo son los poderosos, los potentados, en el reino de Dios, el que es apreciado en el reino es aquel que reconoce su profunda necesidad del Señor Jesucristo. La palabra de Dios los llama los pobres en espíritu. Si en los reinos humanos, los poderosos son los que oprimen a los otros, en el reino de Dios, mis hermanos, ¿saben quiénes son los poderosos? Son los que lloran, son los que sufren. En el reino de Cristo, los mansos son los que heredarán el reino. En el reino de Cristo, aquellos que anhelan la verdadera justicia. No esa justicia hipócrita que aparece en los medios de comunicación y que algunos a veces alaban y en otros casos actúan contrariamente a lo que alabaron en algún momento determinado. Y con esto me estoy refiriendo en parte a las cosas que uno ve a veces en las noticias, por ejemplo, con lo que está pasando ahorita en Rusia y en Ucrania. El mundo se estresa y dice, wow, Rusia, esta gran potencia, atacando a este país pequeñito, y Rusia. Pero, ¿saben? Se ocultan los crímenes que otras naciones también han cometido. Otros países quizá tal vez más opresores que lo que este país y este dictador que se encuentra allí está haciendo en este momento. No lo estoy defendiendo, pero estoy diciendo que a veces el mundo juega con esa doble moral, ¿cierto? Esto es terrible, esto es grave, pero se ocultan tantas otras cosas que son igual de graves o peores. Pero los creyentes somos aquellos que anhelamos la verdadera justicia, la justicia que proviene del único Dios que es justo y verdadero. En el reino de Dios, mis hermanos, los que son apreciados son aquellos que tienen misericordia de los otros. Y la palabra de Dios dice que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Son los que tienen un corazón limpio, son los que hacen la paz. Y ¿saben? El Señor Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 5, son aquellos que padecen persecución por causa de la verdadera justicia. Esos son los que ama el Señor. Esos son en los que el Señor se regocija. Y esos son aquellos que realmente pertenecen al reino. Y fíjense, mis hermanos, que el Señor Jesucristo también dijo lo mismo que dijo Santiago, pero en otras palabras. Él dijo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Se dan cuenta? No resistáis al que es malo. Santiago dice que los justos que son matados y que son condenados por los ricos opresores no ofrecen resistencia. Pero esto proviene de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Esto no se lo está inventando Santiago. Santiago está diciendo lo que Jesús dijo. No resistáis al que es malo. Ahora, esto no significa que nosotros no podamos defendernos o incluso escapar de una situación de peligro en la que nosotros nos podamos encontrar, si es posible que lo hagamos. Si alguien intenta amenazar nuestras vidas y nosotros podemos retirarnos, ¿cierto? O incluso defendernos y defender a nuestras familias, no contraatacar, ¿cierto? Defendernos y defender a nuestras familias, yo creo que es legítimo que lo hagamos. Lo que Santiago y lo que el Señor Jesucristo nos están diciendo aquí es que nosotros no debemos tratar a las personas de este mundo de la misma forma que ellos nos están tratando a nosotros. Que nosotros no debemos responder a ellos violentamente, usar la violencia como un medio para resolver las cosas de la misma forma que ellos lo están haciendo. Que si nosotros de alguna forma tenemos influencia y recursos, como las personas opresoras del mundo las tienen, nosotros no deberíamos utilizar esas influencias y recursos para oprimir a los que nos están oprimiendo, sino para mostrar compasión y para mostrar gracia en medio de esas circunstancias. Jesús dijo que no debíamos pagar mal por mal, ni maldición por maldición, ni golpe por golpe, ni sacarle un ojo al que nos saca uno, sino que debíamos amar a nuestros enemigos y tratar con compasión a aquellos
que nos aborrecen. Así que cuando Santiago dice que el justo no hace resistencia, lo que Santiago nos está diciendo es: el justo ha decidido padecer ese sufrimiento injusto que se le está proporcionando por amor al Señor y no responder al injusto de la misma forma que Él le está tratando. No responder el orgullo con orgullo, no pagar mal por mal, sino todo lo contrario, devolver bien a aquellos que nos tratan de una manera injusta. Y aquí yo quiero que pensemos por un momento en nosotros los que estamos aquí. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este principio a nuestras vidas? Porque otra vez, quizá no estamos siendo perseguidos en esa forma en que hemos mencionado que nuestros hermanos lo están siendo. Pero saben, hermanos, hay personas que nos ofenden, ¿cierto? Que nos dicen cosas dolorosas. Hay personas que de una u otra forma nos discriminan a nosotros como cristianos. Y quizá no lo veamos en el contexto de la persecución, miremoslo en otras circunstancias de nuestra vida. ¿Cuál es la tendencia natural que nosotros tenemos de reaccionar en esos momentos en que estamos siendo tratados mal por alguna persona? La tendencia natural es hacer lo mismo, ¿cierto? Si él me dijo feo, yo le digo horrible. Correcto, así es. Pero si él me dice feo, yo le digo horrible. Eso es lo que la Biblia dice. Es cierto, no debemos ser mensos, debemos ser sabios. Pero sí debemos ser mansos. Sí, por favor. Sí, señor. Entonces, nótese que desde el gobierno, de la parte central, de la administración gubernamental de nuestro país, ahí se generan unos principios de persecución tremendos, quitándole el valor a los principios divinos. Y demos solamente ahí para que pensemos cuáles principios divinos se están degenerando en nuestro tiempo presente. Así es, hermano Eduardo. Muchas gracias. Es cierto, y ya lo empezamos a vivir. Yo sí veo mucho y sigo las noticias en las redes sociales, ¿no? De alguna forma tengo... no me pongo a ver videos ni muñequitos, sino a seguir las noticias. ¿Cierto? Sigo las noticias en las redes sociales y uno ve un poquito del ambiente que se percibe en ese medio, ¿no? Especialmente contra lo que dice el pastor Eduardo, los valores que caracterizan nuestra enseñanza como cristianos. Y tengo como esa percepción porque en las redes sociales la gente es como un poco más suelta, más libre a la hora de hablar. ¿Saben, hermanos? El odio que se destila de los mensajes, de las palabras, la burla, el desprecio hacia principios que de hecho han sido una bendición para las sociedades en las que nosotros vivimos, ¿cierto? Donde la palabra de Dios ha llegado, el cristianismo ha llegado, eso ha sido una influencia positiva para las sociedades y el mundo hoy quiere deshacerse de eso. Es una camisa que les aprieta y que no quieren seguir llevando y evidentemente los cristianos vamos a pasar factura en algún momento. No quiero ser pesimista, pero quizá más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Hermanos, ¿cómo responden los creyentes ante la opresión, ante la persecución, ante el rechazo? Otra vez, no es golpeando más fuerte, ni usando los recursos humanos para defendernos. Esa no es la manera de Cristo, no es lo que el Señor nos ha enseñado. El justo no les ha hecho
resistencia, ¿cierto? No se opone violentamente a ellos ni les responde de la misma manera que ellos nos han respondido a nosotros. Y es que tiene que haber un final, ¿cierto?, de ese ciclo destructivo de violencia. Y ese ciclo destructivo de violencia del yo te doy y tú me das y yo te devuelvo, yo te doy más duro y ahora tú tienes que darme más duro a mí porque si no entonces me estoy dejando. Ese ciclo destructivo de violencia se detiene cuando nosotros colocamos la otra mejilla. Cuando nosotros decidimos amar a aquel que levanta su espada contra nosotros, sea con sus palabras, sea con sus acciones o incluso sea de una manera física. Estos cristianos a los que Santiago les escribe estaban sufriendo de diferentes formas. Estaban sufriendo pruebas, circunstancias difíciles normales de la vida, pero también estaban experimentando el rechazo y la persecución por causa de su fe. Y ellos debían responder bíblicamente. ¿De qué más maneras Santiago nos dice que los creyentes debemos responder cuando somos oprimidos por los poderosos de este mundo? Dice Santiago en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros, los justos, ante la opresión? Los justos debemos aguardar con paciencia. Aguardar con paciencia. Es decir, debemos soportar pacientemente el sufrimiento a pesar de las adversidades que nosotros podamos estar experimentando. Pero tenemos que recordar algo importante cuando nosotros hablamos de paciencia. No debemos malentender el concepto bíblico. Paciencia no es una resignación amargada, ¿cierto?, en la que yo me echo allá y digo, ¡ay, cómo sufro! Ay, y me quejo y estoy molesto e intranquilo y sin paz en mi corazón. Esa no es la paciencia a la que la palabra de Dios nos llama. Paciencia que además es fruto del Espíritu Santo en los creyentes. La paciencia a la que la Biblia nos llama es una perseverancia gozosa. Es decir, es constancia. Es como esa persona que va caminando con un gran peso sobre sus hombros, pero esa persona se mantiene firme y avanza. No se detiene para ir atrás, no retrocede, se mantiene firme y avanza a pesar del peso que está sobre sus hombros. Es perseverancia que viene a nuestros corazones por medio de la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Es la perseverancia de alguien que está soportando un gran sufrimiento. Así que, en primer lugar, no hacemos resistencia a los impíos, injustos y malvados. En segundo lugar, aguardamos con paciencia en el Señor. Fíjense también que aquí en el versículo 8 se nos dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces Santiago reitera, hermanos, sean pacientes, esperen con paciencia, tomen el sufrimiento que ustedes están recibiendo y abrácenlo como algo que hace parte de su caminar con el Señor, porque Dios nunca nos prometió a nosotros una vida tranquila, todo lo contrario. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Jesús también dijo que nosotros seríamos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Entonces es necesario que nosotros los creyentes abracemos esa verdad y que lo hagamos con gozo, hermanos. Porque los sufrimientos que nosotros debemos experimentar son parte del privilegio de caminar con el Señor Jesucristo. ¿Qué estábamos esperando cuando nosotros conocimos al Señor Jesucristo? La vida de lujos y de grandes bendiciones que Federico Opulento tiene, ¿eso era lo que nosotros estábamos esperando? Un cristianismo en el cual se proclama sanidad, bendición, prosperidad, gloria. ¿Eso era lo que nosotros estábamos esperando? Gracias a Dios por su misericordia en concedernos muchas de esas cosas. Las recibimos con gozo, porque todo lo que proviene de la mano del Señor es bueno. Pero saben, hermanos,
algo que ha caracterizado a los creyentes es su paciencia en medio de los sufrimientos que han tenido que experimentar. No estoy diciendo nada del otro mundo, eso es nuestra historia. Las páginas de la Biblia fueron escritas con sangre por las vidas de aquellos que dieron testimonio de Jesús, que pacientemente aguardaron la venida del Señor, mientras tomaron esos sufrimientos como algo que hacía parte de su vida como creyentes. Pero saben, aquí también el Señor Jesucristo dice que, el Santiago nos dice que los justos afirman sus corazones. Los justos afirman sus corazones. Y lo que Santiago está diciendo aquí, el significado de la palabra afirmar es algo que se establece o se fija fuertemente. Así que lo que Santiago está tratando de decirnos es que los creyentes ante las adversidades y la opresión no debemos tener corazones tambaleantes. No corazones que hoy están en su máximo grado de gozo, felicidad, de euforia. Y que mañana estamos arrastrados por el piso, ¿cierto? Ay, la vida cristiana, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Yo cómo sufro, cierto? Y mañana, ¡wow! ¡Aleluya! ¡Qué gozo es servir al Señor! ¡Qué bendición, hermanos! ¡Cristo viene! ¿Cierto? Y mañana, Dios, ¿pero por qué yo? ¿Cierto? Las aflicciones del justo Job y las mías. No es de esa forma, mis hermanos. Afirmad vuestros corazones, dice Santiago. Debemos tener corazones que no se tambalean, corazones que siguen a Jesús con gozo, corazones que están firmes en las promesas del Señor, corazones que tienen un ánimo inquebrantable. Corazones que a pesar de que son golpeados duramente por las pruebas y por las circunstancias desafiantes de la vida, son corazones que no miran atrás. Son corazones que no niegan la fe que les ha sido dada. Son corazones que dicen yo voy a permanecer con el Señor aunque eso me cueste mi propia vida. Voy a permanecer fiel a mi Dios porque Él es mi vida. Aunque tenga que ser entregado como un sacrificio, mi mirada está puesta en Cristo y va a permanecer en ese lugar. ¿Saben cuál es la esperanza y el motor de los creyentes que viven de esa forma? Que no resisten al malvado, que aguardan con paciencia y que también afirman sus corazones en Cristo. ¿Saben cuál es el común denominador de estos creyentes? El motor que ellos tienen en sus vidas es la venida del Señor Jesucristo. Tanto en el versículo 7 como en el versículo 8, Santiago, alude al mismo evento como la fuente de esperanza y como la fuente de solidez para estos creyentes. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, tened paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y esto es, hermanos, la promesa de que nuestros padecimientos en Cristo no son padecimientos para siempre, son por un breve tiempo en comparación con la gloria que será revelada y en la cual nosotros nos regocijaremos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros en las nubes. ¿Saben? Nuestro tiempo aquí, ese sufrimiento que usted tiene que experimentar ahora, que quizá cuando lo estamos viviendo lo sentimos pesado, ¿cierto? Es una carga insoportable, decimos nosotros, aunque el Señor no nos permite pruebas más grandes de las que podemos resistir, sino que Él da juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Pero cuando nosotros estamos en el momento de la prueba, no lo sentimos de esa forma, ¿cierto? Lo sentimos como un terrible peso sobre nuestros hombros. Santiago quiere que nosotros en esos momentos recordemos esta verdad. Otra vez, que recordemos que es breve, es un tiempo breve. Y que nosotros creamos en lo que Dios dice, que Él no nos está dando una prueba que nosotros no podamos resistir. Hermanos, es hasta la venida del Señor Jesucristo por nosotros. Y yo quiero preguntar, mis hermanos, y quiero que lo digamos sinceramente, quiero que lo digamos sinceramente, ¿listos? Yo quisiera preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿cuántos creen de corazón que el Señor Jesucristo viene? Amén. ¿Y los demás?
Algunos lo dicen allá en silencio. No me gusta hablar en voz alta, yo lo digo acá. Amén, ¿cierto? Hermanos, ¿de verdad lo creemos? ¿De verdad creemos en su venida? Saben, hermanos, el Señor viene. Es verdad, es la palabra del Señor. Esa esperanza que nosotros hemos decidido albergar en nuestros corazones. Esas minorías creyentes oprimidas de la Biblia tenían la esperanza en el Salvador que vendría. Y nosotros, que no somos los dueños de este mundo, antes somos los desechados de este mundo, debemos albergar, ¿cierto?, atesorar esa profunda y poderosa verdad en nuestro ser, que el Señor Jesucristo viene pronto. ¿Saben qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo cuando Él venga por nosotros? Va a consolar nuestros corazones. Esos que hoy lloran, dice la palabra del Señor, serán consolados. Los que hoy lloran serán consolados. Yo no sé cuántas veces, mis hermanos, ustedes han llorado por el dolor que representa vivir en este mundo. No lo sé. Saben, yo siempre digo que los machos no lloran. Pero eso es una broma, es mentira, es solamente es una broma. Yo no creo eso. Y he llorado muchas veces en mi vida por circunstancias que he tenido que experimentar. Porque anhelo que el Señor venga para consolar mi corazón de una forma eterna. Él nos da consuelo en el tiempo presente, pero allí cuando el Señor Jesucristo regrese por nosotros, seremos consolados para siempre. Toda lágrima será enjugada de nuestros rostros. Allá no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá maldición, porque todas las cosas viejas habrán pasado. Eso en cuanto a nosotros, los creyentes. Pero y en cuanto a todos los ricos opulentos de este mundo que no se acogieron una vez más a la gracia, sino que persistieron en su soberbia, dice Santiago aquí en el versículo 9, he aquí el juez está delante de la puerta. El juez está por entrar en escena y ay de aquellos que han rechazado su gracia y que han matado y condenado al justo. Mis hermanos, hay aquí algunos ejemplos y con estos ejemplos no voy a detenerme demasiado en ellos, pero con estos ejemplos quisiera terminar en esta mañana nuestra reflexión. Porque Santiago nos dice que no estamos solos, sino que estamos siendo acompañados en nuestro peregrinaje por este mundo por una gran multitud de testigos que, como nosotros, han vivido la fe antes e incluso han padecido fuertemente por su fe. Tenemos aquí como testigos, dice Santiago, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Según Hebreos capítulo 11, versículo 37, fíjense lo que experimentaron estos profetas. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Pero Santiago dice, el mundo no era digno de estos hombres. El mundo los veía como empobrecidos, como miserables, angustiados, exiliados. Esa era la forma en que el mundo los veía. Pero saben, cada uno de estos amados hermanos era precioso para el Señor, precioso para nuestro Dios. Pero no solamente el ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento, sino que también tenemos otro ejemplo muy valioso aquí. Ese lo encontramos en el versículo 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados los que lloran y los que padecen persecución. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído
de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, ¿qué recordamos nosotros acerca de Job? ¿Qué le pasó a este hombre? O más bien, ¿qué no le pasó? ¿Qué le pasó a Job? Un hombre, ¿cómo? Perdió a sus hijos, perdió todo, ¿cierto? Quedó en la ruina material y enfermedad, ¿cierto? Desprecio de sus amigos. Tú eres un pecador y por eso estás padeciendo estas cosas. Pero el Señor me conoce y sabe que soy inocente. Tú estás padeciendo esto porque hiciste algo. Confiésalo para que alcances misericordia. Y no tenía nada que ver con algo que Job hubiese hecho. Hermanos, ¿cómo respondió Job frente a toda esa presión, a ese sufrimiento injustificado que él estaba experimentando en ese momento? Con paciencia. ¿Y en dónde se arraigaba la paciencia de Job? En el Señor, ¿cierto? A veces nosotros vemos algunos momentos en los que Job dice: pero Señor, déjame verte para que me expliques lo que está pasando. Y nosotros pensamos: no, mira, ahí ya se escachó Job, ¿cierto? Pero ¿qué hay de malo con que nosotros le digamos al Señor: dame sabiduría para entender mis aflicciones? Bueno, hay diferentes puntos acerca de cómo entender eso, mis hermanos, pero yo creo que Job nos enseña cómo, a pesar de todas esas circunstancias difíciles, necesitamos que nuestra mirada esté puesta única y exclusivamente en el Señor. Porque eso fue lo que Job hizo. Llevó su causa una y otra vez al Señor. Yo sé que mi Redentor vive y estoy seguro que me levantará del polvo. Allá, ¿cierto?, en el Señor. No entiendo lo que está pasando, Señor. ¿Por qué permites estos sufrimientos? ¿Por qué mi familia tiene que sufrir y experimentar estas cosas? Y aunque no puedo entenderlo, afirmo mi corazón en Cristo, pongo mi mirada en el Señor y en su venida, donde yo sé que Él limpiará mis lágrimas, me consolará, y donde toda injusticia va a ser expuesta, sacada a la luz, y va a ser juzgada por el juez justo de toda la tierra. Así que, hermanos, no peleemos contra los malos. Aguardemos con paciencia la venida del Señor Jesucristo. Afirmemos fuertemente nuestros corazones en Él y sigamos adelante con perseverancia, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Él está a las puertas. Oramos. Querido Dios y Señor Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por el ánimo y aliento que tú traes a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo quiero colocar, Señor, en esta mañana, en primer lugar, no conocemos sus rostros y no conocemos el indecible dolor que muchos de ellos pueden estar experimentando, dolor físico, dolor emocional, espiritual. Pero queremos, Señor, en esta mañana rogar por esos rostros invisibles para el mundo, pero que están siempre delante de tu rostro, Dios, porque tú les conoces. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo que te conocen, que te aman, que son rechazados y aborrecidos del mundo, que son exhibidos como algo despreciable para el mundo, pero que son preciosos para ti, Señor. Yo quiero pedirte para que, según lo que hemos aprendido, ellos puedan actuar según esos valores que caracterizan a Jesús y a su reino, que ellos no se opongan violentamente a los malvados, que ellos aguarden con paciencia, Señor, tu venida, y eso les dé fortaleza, ánimo, firmeza
sus corazones estén bien afirmados, Señor, en tu verdad, en tu palabra, en tus promesas, en la esperanza que tenemos que un día tú vendrás por nosotros. Pronto tú vienes por nosotros, Señor. Yo quiero pedirte que ellos puedan tener sus corazones llenos de gozo, sus corazones llenos del amor que brota de la presencia del Espíritu Santo en sus corazones, y que mediante ese amor ellos puedan conquistar a aquellos que se oponen a ti, Señor. Puedan mostrar la verdad del Evangelio, el perdón que hay en ti, la gracia que hay en ti, Señor. Y que de esta manera los que les oprimen puedan postrarse ante ti, arrepentidos de sus pecados y reconocerte, Señor. Pero por favor, Dios, trae a sus vidas consuelo, aliento y fortaleza en este momento. También queremos pedirte por nosotros, Señor, para que según lo que tú nos has enseñado también podamos responder bíblicamente a aquellos que intentan oprimirnos, hacernos daño en alguna manera, que nosotros podamos amar a nuestros enemigos, devolver bien por mal, orar por aquellos que nos oprimen, aquellos que se burlan de nosotros, aquellos que desprecian los valores que nosotros defendemos, que nosotros podamos responder con amor, que podamos mostrarles la gracia y el perdón de Cristo, del cual ellos tanto carecen por la oscuridad en la que vive este mundo. Danos fortaleza, Señor, danos aliento, llena nuestros corazones de una fe fuerte en tus promesas, que nuestra mirada siempre pueda estar puesta en la esperanza que tenemos en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, para que entre tanto que estamos en este mundo podamos seguir avanzando hacia adelante con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.